Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Mira, hoy nosotros tenemos dos propuestas, ¿verdad?, históricas. Mira, hoy nace, un día como hoy, el 29 de mayo del 1265, el hombre de la Divina Comedia, el hombre que le dio paso, ¿verdad?, de la Edad Media al Renacimiento, en esa gran majestuosa obra, la Divina Comedia, que realmente la Iglesia Católica se nutrió de ella para llevar a la publicidad y popularidad lo que es el infierno, porque ahí se habla del infierno, del purgatorio y del paraíso. Es un poema épico muy grande, donde Dante Alighieri divide y establece que el hombre necesariamente, prácticamente pasa por esas tres etapas. ¿Y el limbo? El limbo está dentro de la primera, es el paso del infierno del infierno al purgatorio. Hay un trance, porque en el limbo hay muchos. Todavía dice Dante que hay muchos que están que todavía se mantienen en el limbo. Es interesante esa posición. Entonces, Dante Alighieri, que nace, reiteramos, en el 1265, muere, fíjate, Vidal, que prácticamente todos los grandes escritos del mundo, los que los escriben, mueren sin saborear el triunfo, sin saborear su grandeza. Ahí tenemos Don Quijote, que muere prácticamente en la pobreza, Cervantes. Sí, lo que ocurre es, Ovalis, que hubo una etapa en la que la escritura de ese tipo no era una fuente. ¿Quién vivía de la escritura? El escribano. Pero el escribano era un funcionario dentro de una corte que llevaba notas, llevaba crónicas, pero el señor que hacía ficción, sí, no siempre. Sí, pero había algo interesante, que después del Renacimiento entra. Primero era la oralidad del poema, porque no había, ¿verdad?, los escritos no estaba la imprenta. Entonces, en el Renacimiento, que ese fue el gran avance del Renacimiento, fue la imprenta, que ahí ya comenzaron, ¿verdad?, a publicarse en miles y miles de obras. Ahí ya los escritores, los que escribían, tenían la posibilidad de ver los beneficios. Pero en esa época no la había, ¿verdad?, porque no había, eran pequeñas solamente. Sí, tú tenías el oficio del copista, o alguien hacía la obra, el original, normalmente en papiro o en otros materiales, y entonces había un individuo que te hacía varias copias de eso, pero esas copias te llegaban a determinadas gente, que eran las que podían adquirirlo, no se masificaba nunca. Aparte de eso, Vidal, la Iglesia Católica tenía un control, es decir, no podía publicarse un documento que no pase por el sedazo de la censura de la Iglesia Católica, era el control. Y esa fue una de las situaciones que tuvo Dante con su majestuosa obra, donde tenía a Beatriz y a Virgilio como los protagonistas de esa historia, de que también porque había ataque directo a la Iglesia Católica en esos escritos de Dante Alighieri. Nada más con el nombre tú te das cuenta. Solamente con el nombre que tenía era peligroso. Entonces, esas tres etapas, en el infierno hay 7 elementos que se usan todos los días aquí, que son los siete crímenes capitales, donde está la lujuria, la gula, la envidia, son 7. Uh-huh. Sí, eso todavía, la Iglesia Católica asumió esa parte, porque fíjate que de ahí viene después, Vidal,
lo que fue esa bendita la venta de las indulgencias de la Iglesia Católica, de que el paso del infierno, llegar al purgatorio, tú tendrías que tener unos chelitos para tú poder comprar esa indulgencia, para llegar por lo menos al purgatorio, llegar al cielo. Para estar más cómodo allá. Entonces te bendición, te la vendían hasta a tu muerto. Tú tenías la posibilidad de, oye, la Iglesia Católica ha hecho barbaridades en el mundo. Entonces, ahí entra otra poeta, o una poeta latinoamericana que no podemos dejar de mencionar, que es Alfonsina Storni, que casualmente Alfonsina nace el 29 de mayo del 1892 y en el 1938 se quita la vida. Se quita la vida, oigan la forma, ¿cómo te digo? La forma majestuosa, la forma digna, la forma grande que Alfonsina se quita la vida. Ella escribe un poema y después que escribe el poema en La Plata, en el Mar de Plata, camina hacia el mar. Oye, camina hacia el mar, así, y allá en el mar se pierde y se ahogó, ¿verdad? Porque, oye, pero eso es algo digno. Pero hay otro poeta, Vidal. Hay otro poeta ese era guapo. Ese era guapa, Vidal. Esa era guapa. Entonces, mira, hay otro poeta. Por ejemplo, nosotros tenemos a Gastón Fernando del Line, nuestro poeta dominicano. Muere en San Pedro de Macorís. Se decía que en 1913 todavía no había la cura para la lepra. Él tuvo ese problema de salud y él decidió quitarse la vida. Tenemos en Colombia a José Asunción Silva, un poeta jovencito, un muchacho apenas 30 añitos. Oye, ¿qué hace? Oye esto, Emma, ¿qué hace José Asunción Silva? Va donde su modisto, donde su sastre, y le dice que le haga un traje, pero que que le haga un puntito exactamente donde está el corazón. Vidal, y fue a su casa, se encerró, y ahí donde tiene el puntito, ahí mismo se dio su guamazo. Se dio un tiro. Tenemos también una gran poeta, una de las más grandes poetas chilenas, Violeta Parra, que después de escribir, Vidal, una de las canciones más grandes que se ha escrito, Gracias a la Vida, fue Emma y se dio un tiro. Sí. Se acostó y se dio un tiro. Así Quiroga, el paraguayo. Y mira que ese es uno de los himnos a la vida. Parecería que es una persona normal, feliz, que no tiene perturbación alguna. Y Fernando Line, quien Balaguer lo lleva al Parnaso, Balaguer lo eleva, dice que es uno de los poetas más grandes que ella escribió. Le dejó al mundo, nos dejó a nosotros uno de los cantos más dignos, más lindos que se le ha escrito a la bandera. Qué linda está en el tope. Dominicana Bandera. Eso es de Fernando del Line. Oiga lo que este hombre escribe. Entonces, decía que casualmente hay una frase que dice que cuando en la vida no te es favorable, en la muerte es un deber. El suicidio es un deber. Esa frase se la indilgan al poeta colombiano, a este poeta, ¿cómo se llama, hombre? Este gran poeta Vargas Vila. Esa frase se le diga de Vargas Vila, pero los expertos dicen que no, que esa frase es de Fernando del Line. Y además le encaja a él porque realmente dice cuando la vida te es odiosa, pues necesariamente quitarte la vida es un deber. Yo prácticamente estoy de acuerdo con esa frase, vida. No sé, es más, Carlos Julio. Yo sé que Carlos Julio no está de acuerdo con ella. Es un tema controvertido. De hecho, tú estás teniendo constituciones en el mundo que te hablan no de la vida digna nada más, sino de la muerte digna. Exacto. Y en esa teoría caben planteamientos de este tipo. Hay países que son paraísos de eutanasia. Carlos Borjan, el doctor Carlos Borjan de Estados Unidos mató más de 200 personas. Sí, la eutanasia la practicó Carlos Borjan, un médico estadounidense.